Bueno, muy bien. Seguimos compartiendo el tema acerca de el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Y por ende, pues es necesario conocer al Dios de las Escrituras. La palabra dice que el Señor nos ha dado vida eterna. A veces pensamos que la vida eterna es solamente allí estar en la presencia de Dios por un tiempo indefinido, pero realmente la vida eterna está definida allí en Juan capítulo 17, verso 3, que dice, y esta es la vida eterna. ¿Quién está diciendo ahí eso? El Señor Jesucristo está diciendo, esta es la vida eterna. Bueno, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el tema, mis amados hermanos, que nos compete hoy es el tema de la gloria de Dios. Se habla mucho acerca de la gloria de Dios. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos acerca de la gloria de Dios? La gloria de Dios precisamente es la suma de todos los atributos de Dios, de esa naturaleza divina. Es todo lo que Dios es, todos los atributos de Dios. O sea, es algo absolutamente gigantesco. Nuestras mentes no alcanzan a entenderlo. Algo absolutamente majestuoso. Por eso utilizamos la palabra glorioso. Ahora, Dios ha querido manifestar su gloria, o sea, todos sus atributos, todo lo que Él es, toda su esencia ha querido manifestarlo al hombre. Y el primer lugar donde Dios manifestó su gloria fue precisamente allí en el huerto del Edén, desde el comienzo del tiempo. Se manifiesta a Adán y a Eva, dice que ellos vivían en la presencia del Señor, ellos disfrutaban de una plena relación, una plena comunión con Dios. Y es muy posible de que Dios les revelara su gloria de una manera visible. Cuando Dios quería manifestar su gloria o revelar su gloria a ciertas personas, generalmente lo hacía a través de una luz brillante, una luz deslumbrante, una luz más fuerte, más potente, más brillante que el sol. A eso la escritura lo llama el Shekinah o la Shekinah. Y esa palabra Shekinah significa habitar o convivir con alguien o residir con alguien. En pocas palabras, vivir con alguien. ¿Eh? Y Dios quería manifestarles o revelarles su gloria. ¿Para qué? Para que el hombre lo pudiera conocer y lo pudiera reconocer como ese Dios glorioso, y para darle la honra, el respeto y todo lo que Dios merece por quien Él es. Ahora, en el Antiguo Testamento esa manifestación de la gloria del Señor era temporal. En el huerto fue temporal. ¿Por qué fue temporal? Adán y Eva cayeron en el pecado, ¿cierto? Y cuando oyen la voz de Dios, como dice allá en Génesis 3:8, ¿sí? Que Dios estaba paseando por el medio del huerto, al aire libre. ¿Qué hicieron el hombre y la mujer? ¿Se escondieron de qué? Dice, de la presencia de Dios. Se escondieron allá entre los árboles del huerto. El pecado rompió la comunión, la relación que tenían ellos. Ya no había más deleite en la presencia de Dios por causa
del pecado. Y es así como ellos fueron expulsados del huerto del Edén, donde estaba allí la gloria, la presencia de Dios. Y Dios puso un ángel con una espada a la entrada del huerto para mantenerlos alejados. ¿Y cómo podían volver ellos nuevamente a esa comunión con Dios? ¿Cómo podían hacerlo? Solamente a través del juicio, porque Él había dictado una sentencia. El día que comieres de esa fruta, de ese árbol, vas a morir. Y precisamente pues después de la caída, mis hermanos, no se podía ya disfrutar de esa comunión con Dios. Y Dios mismo estableció el camino para poder restablecer su relación con el hombre a través del Señor Jesucristo y de su obra allí en la cruz, a través de el Evangelio, porque a través de lo que el Señor hizo en la cruz, Él pagó la deuda que teníamos. El Señor Jesucristo fue enjuiciado, fue al juicio de Dios en nuestro lugar. Otro sitio donde la gloria de Dios también se manifestó fue allí en el monte Sinaí, cuando Dios se revela a Moisés. Dios encarga a Moisés de sacar al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, de la esclavitud de Egipto. Y Dios le hace una promesa, ¿sí? Él dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa palabra descanso ahí en hebreo significa, te daré mi bendición, te daré mi protección. Y era una promesa que Dios le había hecho a Moisés. Pero ¿qué le dice Moisés? ¿Qué le dice Moisés? Más adelante, allá en el versículo 18 del capítulo 33 de Éxodo. ¿Qué le pedía Moisés al Señor? Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Claro que Moisés estaba animado con esa respuesta que el Señor le había dado. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué dice el versículo 18? Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué estaba pidiendo Moisés? Ver a Dios. Y mira lo que dice, cómo le responde el Señor en el verso 19. Dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¡Wow! ¿Qué respuesta que el Señor le da a Moisés? ¿Qué respuesta? Y mire lo que dice el versículo 19. Dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Qué le responde el Señor a Moisés? Dice, Moisés, no te puedo mostrar mi gloria porque no hay hombre que me pueda ver y pueda seguir viviendo. No vería la esencia de lo que es Dios. Dios, si se manifestara plenamente en toda su gloria, lo veríamos por algunos instantes y después dejaríamos de existir. Seríamos consumidos por esa gloria de Dios. Y
en una hendidura de la peña dice que es colocado allí Moisés y que Dios pone la mano delante de él para protegerlo y él pasa y quita su mano y Moisés alcanza a ver la espalda del Señor. ¿Y qué representa esa espalda, mis hermanos? Ese resplandor de la gloria del Señor. Ahora, no es que estemos pensando que Dios tiene realmente manos, rostro o espalda. Ya hemos dicho que para que nosotros como humanos podamos entenderlo, para que nuestro entendimiento finito pueda tener un concepto claro. Esa brillantez de la espalda del Señor, como la brillantez del sol. ¿Cuándo alguien ha visto el sol de cerca? ¿Quién ha podido acercarse al sol de cerca? Podemos verlo a través de las imágenes que captan los satélites, cómo se desprenden esas erupciones solares tan inmensas que incluso alcanzan a afectar la superficie de la Tierra. Pero si pudiéramos acercarnos, seríamos totalmente consumidos, porque es tan devastador, tan brillante. Y Dios no se asemeja siquiera a miles de cientos de soles. Y simplemente la creación precisamente es un reflejo de esa gloria de Dios. Si vemos más adelante allí en Éxodo capítulo 34, el Señor instruye a Moisés nuevamente para que suba al monte Sinaí, allá en Éxodo 34, 2 y 3 dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Moisés sube allí al monte y cuando llega allí a la cumbre, ¿qué dice el verso 5? Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Fijémonos que siempre que la gloria del Señor se manifestaba, había una nube. ¿Qué hace la nube? Protege, opaca un poco, causa cierta interferencia, por así decirlo, con la luz directa de la gloria de Dios, algo de opacidad. Ahora, ¿qué hace el Señor? Miremos lo que dice el verso 6 y 7. Dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó. Mire lo que habla el Señor. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué está haciendo Dios aquí? ¿Qué está haciendo Dios acá? Dice que Él está proclamando ¿qué? Sus atributos, lo que Él es. ¿Qué está haciendo Dios? Está describiendo su propia gloria desde diferentes puntos de vista. ¡Wow! ¿Qué hizo Moisés después de escuchar esas palabras tremendas y poderosas del Señor? ¿Qué dice el verso 8? Bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Cuántos días estuvo Moisés allí en la presencia del Señor? 40 días. Y finalmente Moisés desciende del monte Sinaí. Y él no sabía que su rostro estaba resplandeciendo después de que habló con Dios. En el rostro de Moisés se estaba reflejando la gloria de Dios. ¿Y qué sucedió cuando Aarón y el pueblo de Israel
vieron a Moisés con ese rostro brillante, tuvieron temor. No se quisieron acercar a Moisés. Y Moisés los llamó. ¿Pero qué tuvo que hacer Moisés? Colocarse un velo sobre el rostro. Miremos lo que dice allá 2 Corintios 3:13. Y no somos como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. ¿Qué significa eso? Que la gloria en el rostro de Moisés se iba a ir desvaneciendo, se iba a ir apagando. Eso tiene que ver o se relaciona con el pacto mosaico. El pacto mosaico perdería todos sus efectos porque se establecería un nuevo pacto. La gloria no duró. La gloria finalmente pasó. Ahora, ¿sería que Moisés tenía la cara brillante, resplandeciente por alguna luz propia? De ninguna manera, ¿cierto? Ese brillo no era de Moisés, no era de su propio cuerpo, sino era una consecuencia de estar en la presencia de Dios, que su rostro comenzó a resplandecer. No era su propia gloria, sino que era la gloria de Dios. Otro sitio donde Dios también manifestó su gloria fue en el tabernáculo. Allá en Éxodo 40 lo pueden ustedes ver. Y en el tabernáculo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y sobre esa arca del pacto estaba la tapa o el propiciatorio, ¿sí? Y a cada lado de la tapa habían dos querubines con las alas extendidas, y allí el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año hacía expiación por el pecado del pueblo. Y allí sobre ese propiciatorio era donde habitaba la Shekinah de Dios. Vemos lo que dice allá el capítulo 25, verso 22. Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. Ahora, esa presencia de Dios era manifiesta en medio del pueblo de Israel. Durante el tiempo de peregrinaje de 40 años en el desierto, la presencia de Dios estaba en medio de el pueblo. Recuerdan que de día se manifestaba como una nube, y en la noche como una columna de fuego. Y en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en la Shekinah, se manifestaba esa presencia. El tabernáculo debía estar en el centro del campamento. Los que debían acampar alrededor del tabernáculo eran todos los sacerdotes. Después de los sacerdotes vendrían todos los levitas. Y alrededor debían, en un orden determinado, debían estar también todas las 12 tribus de Israel. Uno se puede preguntar, bueno, ¿y para qué? ¿Cuál era el propósito de esto? Pues precisamente era para que todo el pueblo estuviera centrado en la gloria de Dios. La gloria de Dios habitando en medio del pueblo. Cuando esa gloria de Dios se levantaba, el pueblo tenía que comenzar a moverse hacia donde se dirigiera esa nube. Y si la nube bajaba, la nube de la gloria de Dios, el pueblo tenía que acampar allí.
Muy bien. Otro lugar donde la presencia, donde la gloria de Dios se manifiesta o se manifestó fue en el templo que construyó Salomón. Fue una estructura espectacular que reemplazó el tabernáculo. Allí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, versos 10 al 11, dice, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Un edificio grandioso, glorioso. No había otro comparado en el mundo con él. Y desciende la gloria de Dios. ¿Para qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios se manifestaba de esa manera? Él estaba diciendo al pueblo, contemplen quién soy yo. Contemplen mi gloria. Céntrense en mi gloria. Reverencienme, honrenme, adórenme de la manera correcta. Y a pesar de todo eso, de tremendo templo, realmente el pueblo no glorificó a Dios como debía hacerlo. Y vamos a ver más adelante en los días del profeta Ezequiel. Él da una tremenda profecía de una visión que él tuvo allí en Ezequiel capítulo 8. Veámoslo, mis hermanos. Ezequiel capítulo 8. Y sucedió en el 6º año, en el día 5 del 6º mes, que estando yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá sentados ante mí, bajó allí sobre mí la mano del Señor Dios. Entonces miré y he aquí una figura con aspecto de hombre. Desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego y desde sus lomos para arriba la apariencia de un resplandor, como el aspecto de un metal refulgente. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello. Y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. Y aquí la gloria de Dios de Israel estaba allí como la visión que yo había visto en la llanura. Y él me dijo, hijo de hombre, levanta tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte y he aquí, al norte de la puerta del altar estaba el ídolo de los celos a la entrada. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario. Pero aún verás mayores abominaciones. Después me llevó a la entrada del atrio y cuando miré, he aquí había un agujero en el muro. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro y he aquí una entrada. Entonces me dijo, entra y ve las perversas abominaciones que cometen ellos aquí. Entré pues y miré, y he aquí había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. Y de pie frente a ellos estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. Y Jaazanías, hijo de Safán, de pie entre ellos, cada uno con un incensario en la mano, y el aroma de la nube de incienso subía. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte, y aquí había mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y aquí a la entrada del templo del Señor y entre el pórtico y el altar había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Y él me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá
cometer abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? Porque he aquí, se llevan el ramo a la nariz. Por tanto, yo ciertamente obraré con furor. Mi ojo no tendrá piedad y yo perdonaré, aunque griten, ni yo perdonaré, aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Tremendo lo que había pasado. Un pueblo que contemplaba la gloria del Señor. Un pueblo que experimentó la presencia de Dios y que vio la gloria del Señor, cómo hubo una depravación tan grande. Y los principales actores que vemos aquí son hombres, varones, que conocieron y que estuvieron presenciando la gloria de Dios. Y no quisieron arrepentirse. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Al principio, mis amados hermanos, si ustedes ven la gloria del Señor, comenzó a alejarse. Se alejó primero hasta la entrada del templo y luego volvió allí al propiciatorio. Ustedes pueden verlo ahí en el capítulo 9, verso 3 de Ezequiel. Después se aleja otra vez hasta el umbral de la puerta, pero esta vez no regresa al propiciatorio. Aquí sigue el capítulo 10, verso 4. Luego esa presencia de Dios se traslada al patio, en el versículo 18. Dice que esa gloria de Dios era transportada en las alas de los ángeles. Finalmente se ubica esa gloria de Dios allí en la puerta oriental del templo. Y miremos lo que dice el 11:23. Y la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Qué versículo tan triste. La gloria de Dios se aparta de en medio del pueblo. Por causa del pecado del pueblo. Dios se aparta de la ciudad. La gloria de Dios es quitada. Por eso es que hay una expresión en la palabra que es Ichabod. La gloria se ha marchado. La gloria se ha ido. Triste situación. Como un pueblo que había sido apartado por Dios, un pueblo escogido por Dios, un pueblo donde Dios había manifestado sus prodigios, sus milagros, había manifestado sus atributos, su gloria y su esencia. Lo deja a un lado y comete las más horribles perversiones y abominaciones. Pero eso no solamente pasó en el Antiguo Testamento. Hoy en día sigue pasando, mis amados hermanos. Personas que supuestamente aceptaron al Señor como su Señor y Salvador y siguen viviendo en pecado. Siguen viviendo de la manera como vivían antiguamente. ¿Dónde está la gloria de Dios en esa persona? La presencia y la gloria de Dios no puede estar donde hay pecado. Pero veamos qué sucede ya en el Nuevo Testamento. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Y qué más? Y habitó, Shekinah, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo se encarna y viene al mundo, su gloria no es manifestada, es velada. ¿Qué significa eso? Que aunque Él estaba entre los hombres, la mayoría de los hombres no sabían que Él era quien era. El Mesías. Recordemos lo que dice allá el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 2. Dice, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. El Señor Jesucristo no manifestó su gloria en su propio cuerpo, sino que estaba velada. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Allá en Mateo 16, 27. ¿Qué le dice a sus discípulos? En su segunda venida. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga? Será un despliegue total de la gloria de Dios, de todos sus atributos divinos y de lo que Él es en su esencia. Iluminará todo el universo. Ahora, ¿fue un consuelo esto para los discípulos y es un consuelo para nosotros hoy en día? Claro que sí. Claro que sí. Pero en ese momento en que se encontraba el Señor junto con sus discípulos, Él sabía que necesitaban también otro estímulo como extra. Y miren lo que dice el versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, en su majestad, en su gloria, en su esplendor. ¿Y qué hace el Señor después, 6 días después? Se lleva a Jacobo, a Pedro, a Juan allí al monte. Y el 17:2 que dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, su apariencia cambió totalmente. La gloria de Dios irradió desde adentro hacia afuera y se manifestó como la brillantez del sol, mis amados hermanos. Por eso es que después cuando el apóstol Pablo escribe una de sus cartas, allí en su segunda carta, verso 1:16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, fingiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¡Wow! Segunda de Pedro 1:16. Juan también se refirió al mismo tema cuando escribió su evangelio, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Fíjense que esa parte está ahí entre paréntesis. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué fue lo que vieron allí en el monte los discípulos? La gloria de Dios en Jesucristo. La gloria de Dios en Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, la gloria de Dios es desplegada, es derramada, ¿sí?, en Cristo Jesús y en su iglesia. En su iglesia. Miremos lo que dice Efesios 3, verso 21. A Él sea la gloria en la iglesia
y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos. Amén. Donde ahora se manifiesta la gloria de Dios. ¿Dónde se manifiesta ahora la gloria de Dios? En la iglesia. Por eso quien desprecia a la iglesia está despreciando la gloria de Dios. Quien menosprecia a la iglesia, menosprecia la gloria de Dios. Quien no hace parte de la iglesia, no hace parte y no conoce la gloria de Dios. Miremos otro texto allí en Colosenses, capítulo 1, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio entre los gentiles? ¿Y cuáles son esas riquezas de la gloria? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¡Wow! Ahora la gloria del Señor está en medio de su iglesia. La gloria de Dios manifestada en medio de su iglesia. Segunda de Corintios 4, 6 y 7. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, el poder sea de Dios y no de nosotros. Mis amados, hay una sola persona que merece todo el honor y toda la gloria. ¿Por qué Dios ha derramado su gloria en medio de su iglesia? Para manifestar esa gloria de Dios al mundo. Para reflejar su gloria al mundo. Mas la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas. ¿Hay algo en nosotros en la cual podamos gloriarnos? Es que yo sí soy capaz, es que yo sí tengo, es que yo sí soy muy inteligente, es que yo. La palabra dice que somos apenas chorotes de barro, vasijas de barro. La gloria no es nuestra. La gloria le pertenece al Señor. Y Él es el que merece toda la gloria. Y la iglesia debe dar esa gloria al Señor, ese respeto, esa honra, esa adoración que Él merece. El propósito final nuestro, mis amados hermanos, no es vivir para nosotros mismos. ¿Está escuchando? El propósito no es vivir para nosotros mismos. El propósito es irradiar esa gloria de Dios que ha sido depositada en nosotros. Ahí sí podemos entender lo que dice 1 de Corintios, capítulo 10, verso 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, hagamos un autoexamen y miremos las cosas que hacemos nosotros a diario. Todo lo que nosotros hacemos está dando la gloria al Señor. En mi casa estoy haciendo todo para la gloria de Dios. Cuando tiendo mi cama, cuando recojo el desorden, cuando lavo la loza,
cuando arreglo una gotera, cuando tomamos el desayuno, cuando planchamos una prenda de vestir o la lavamos. Todo eso lo estamos haciendo para la gloria de Dios. ¿O qué vaina, hombre? Aquí me toca todos los días tender la cama, qué cosa tan harta. Otra vez, ya mire cómo está la platos lleno de loza, la cocina, ¿no? A veces nos quejamos y no hacemos las cosas para la gloria de Dios. Por eso es que el apóstol aquí es tan práctico. Si ustedes están comiendo o bebiendo, que es algo que hacemos todos los días, o se están quejando porque el churrasco les quedó muy crudo, muy cocinado. ¿Ah? Mis amados, esta tiene que ser la razón de nuestra vida. Todo lo que yo hago debe glorificar a Dios. Por eso es que cuando no hago lo que glorifica a Dios es pecado. Ahora, cuando cometemos pecados que sabemos abiertamente que son pecados, mis amados, estamos alejando totalmente la gloria de Dios de nuestras vidas. Ahí es donde necesitamos arrepentirnos. Y debe ser un deseo ardiente en nuestro corazón y un clamor, Señor, que todo lo que yo haga, que todo lo que yo piense, te dé a ti la gloria que mereces. Si estoy cambiándole el pañal al bebé. Uy, pero eso no es tan glorioso. ¿Por qué nos capacitamos como varones? Porque Él merece la gloria. ¿Por qué buscamos su rostro? ¿Por qué vamos a la Escritura para conocerlo? Porque queremos manifestar su gloria en nuestras vidas. Él es el que recibe la gloria. Hay muchos hombres que quieren llevarse la gloria. Cuando comenzamos a decir es que yo en mis capacidades he hecho esto, he logrado aquello, por mi trabajo intenso es que tengo lo que tengo, es que me he formado, me he forjado a punta de esfuerzo y de trabajo. ¿Qué está haciendo esa persona? Se está dando la gloria a sí mismo. Como el hombre allí en la parábola que tenía sus cultivos y sus cosas, ya tengo todo lo suficiente para vivir el resto de mi vida. Y todo esto lo he hecho con mi esfuerzo, así es que le podré decir a mi alma, gózate, alégrate. ¿Y qué dice el Señor? Necio, esta noche te vas a morir. ¿Y lo que has hecho de quién será? A veces, mis amados hermanos, nos preocupamos y nos afanamos tanto por las cuestiones de este mundo. Tanto nos afanamos. Nos afanamos tanto por conseguir una casa. Y trabajamos y durante 30 años pagando las cuotas al banco. Y durante esos 30 años no la disfrutamos. La sufrimos. Y trabajamos y nos esforzamos para tener el carrito y el pichirilo. Para tener el mejor celular. Todas esas cosas pasan y son basura. ¿Realmente estamos enfocados en que cada una de las cosas que hacemos dé la gloria a Dios que Él merece? ¿O estamos trabajando en nuestros propios negocios? Recuerden lo de Esdras. Dios le hace una reprensión tremenda al pueblo. Ustedes viven en sus casas, sus mansiones bien decoradas, hermosas, bonitas.
y la casa del Señor en ruinas. ¿Qué representaba ese templo? La presencia, la gloria de Dios en medio del pueblo. Y Dios mismo sigue diciendo, pero ustedes dicen, es que no tengo tiempo. Ojo con los que dicen esa palabra, no tengo tiempo. Se le está diciendo al pueblo, ustedes dicen que no tienen tiempo. Pero si ustedes están encargados de sus propios negocios, trabajando para sí mismos, para sus propios intereses y no para mi gloria. Y Dios le hace una fuerte reprensión al pueblo. Mis amados, lo que hacemos hoy en día es para la gloria del Señor. ¿Realmente nos casamos para la gloria de Dios? ¿O nos casamos para pasarla chévere? ¿O para meternos en un infierno? Depende. O ya no nos casamos, nos arrejuntamos. Los principios de la palabra de Dios, sus leyes, sus testimonios, sus estatutos, todos están orientados a dar la gloria a Dios. Así es que una pareja no puede pensar en que nos vamos a vivir en unión libre y con eso estamos agradando a Dios. Aquí hemos tenido tristemente, mis amados, muchas parejas que llegan en ese plan y conocen la palabra. Y muchas han entendido, se han arrepentido y se han casado. Entran en pacto. Pero otras, ¿por qué el pastor me dice lo que yo tengo que hacer? Hermano, es que no soy el que le digo que lo que tiene que hacer, es la palabra lo que le está diciendo. Usted no puede seguir viviendo en fornicación, no puede vivir en adulterio. ¿Y si se va? Pues hermano, ojalá venga sobre su vida convicción de pecado, de justicia y de juicio para que se arrepientan y entren en la bendición de Dios. Mis amados hermanos, piense toda esta semana, todos estos días, ¿esto que estoy haciendo honra al Señor? Como padre, mi función está honrando al Señor. Como trabajador allí en la empresa, en el negocio donde esté, ¿estoy honrando al Señor con lo que estoy haciendo? ¿Esto le agrada a Dios? ¿O estoy haciendo cosas que no son? Cada cosa que hagamos, que digamos, que pensemos, debe honrar al Señor para que su gloria sea manifiesta en nuestras vidas. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos. Cuando usted ve una película, ve televisión, ve el internet, todo eso que está haciendo glorifica al Señor. ¿Y por qué lo sigue haciendo? ¿Por qué permite que su carne sea la que quiera complacer y que lo lleve a apartarse y caer en pecado? No es que es tan fácil, ¿cierto? Y una de las cosas, escúcheme bien, eso lo vamos a ver ya en el curso de varones, que está afectando tremendamente, mis hermanos, la vida de los hombres y también me atrevería a decir que de las mujeres, el pecado sexual. Ay, no, pero yo no me he acostado con otra mujer que no sea la mía. ¿Y qué de la pornografía que ve? ¿Y qué de las películas insinuantes o manifiestas que ve?
¿No nos parece malo? ¿Y qué de las conversaciones que tiene en el chat, en las redes? Eso de ninguna manera, mis amados hermanos, da la gloria a Dios. Eso hace totalmente lo contrario. Y cabot, la gloria de Dios se ha ido. Por eso Dios pide una iglesia santa. Porque la santidad de Dios es total, es absoluta, es perfecta. Santo, santo, santo. Y por eso la palabra afirma, sin santidad, nadie verá a Dios. Muy bien. Ahora, mis hermanos, ¿cómo será manifiesta esta gloria de Dios en el futuro? ¿Cómo será? Allí hablamos de la segunda venida. ¿Qué dice Mateo? 24:30. ¿Cómo será esa manifestación de la gloria del Señor? Se manifestará desde los cielos, desde las nubes. ¿Cómo? Con poder y gran gloria. La gloria de Dios será tan refulgente, mis amados hermanos, que va a enceguecer todo el mundo. ¿Qué dice Apocalipsis 6:16? ¿Qué van a decir ese día los incrédulos? ¿Qué van a decirle a los montes y a las peñas? Caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Tenaz lo que viene para los incrédulos. Terrorífico lo que viene para ellos. Y el Señor va a destruir a todos sus enemigos. Estará sentado sobre el trono de David y va a reinar con poder y gloria, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Y como dice allá el apóstol Pablo en Filipenses, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, el Padre. David también habló de la gloria del Señor Jesucristo, allá en el Salmo 24. Miremos lo que dice los versos 7 al 10. Dice, alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. El cielo estará lleno de la gloria del Señor. Allí no habrá necesidad de sol. Todos hemos cantado ese himno, ¿no? No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. ¿Qué dice Apocalipsis 21:23? ¿Qué dice? Que esa ciudad no tendrá necesidad ni de sol, ni de luna, para que brillen. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios lo iluminará, y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios iluminará toda la ciudad. Y miren lo que ve el apóstol Juan allá en Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, verso 2.
Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. Ya no había necesidad de sol. Ya no había necesidad de sol, mis hermanos. Ya no había necesidad de luna. No había necesidad de mar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios lo llena todo, todo, todo. Ahora estamos dispuestos, hermanos, como cristianos, a vivir para la gloria de Dios. Estamos dispuestos cada día, en cada una de las actividades que realicemos, con nuestros pensamientos, dar la gloria a Dios. Ay, pastores, pero es que a mí a veces me acecha el pecado. ¿Y qué vamos a hacer cuando hay pecado? Confesarlo. Confesarlo, como dice el apóstol Juan. Confesarlo inmediatamente. Arrepentirnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Para que la gloria de Dios permanezca sobre nosotros. Ahora, cada uno de nosotros somos ese templo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ahora somos el templo. El templo valía, ¿por qué? Porque la gloria de Dios estaba allí. No por la estructura de piedra, cemento y cosas de esas, sino por la presencia de Dios. Y ahora cada uno de nosotros somos ese templo del Espíritu Santo, donde la gloria de Dios debe manifestarse. Que nuestros templos, nuestros cuerpos, sean esos sitios santos y sagrados donde la gloria de Dios se manifiesta. Que no sea ese templo como en los días de Ezequiel, lleno de pecado, de abominaciones, de cosas abominables y grotescas delante de Dios. Y ojo, varones. Ojo, varones. Porque como caminemos, así camina la familia. Y si así camina la familia, así camina la iglesia. Ah, no, pero yo puedo seguir viviendo en pecado y voy a la iglesia y no pasa nada. Acuérdese, lento para la ira, pero que no tendrá por inocente al culpable. Por eso el Señor va vez tras vez, llama a la gente a que se arrepienta. Y si su hijo no quiere arrepentirse, Él sabe aplicar la disciplina. Dios sabe aplicar la disciplina. No nos asuste, pastor. No, no nos asusto. Arrepentámonos. Y que cada cosa que hagamos y digamos y vivamos sea todo para la gloria de Dios. Tengamos eso siempre en mente. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por la gloria tuya, Señor, esa manifestación de todos los atributos tuyos, de quién eres tú, de tu esencia, Dios, de lo más grandioso, precioso, incalculable, Señor, de tu bondad, de tu misericordia, de tu omnipotencia, de tu sabiduría, de tu gracia, de tu amor, Señor, de tu ira, de todo lo que eres tú, Señor. Gracias. Gracias porque abres nuestros ojos a estas verdades eternas. Y desde ahora, Señor, queremos disfrutar de la vida eterna, ese conocimiento tuyo, para que nuestras vidas, Señor, sean realmente esas
vasijas de barro llenas de tu gloria, para que tú seas el exaltado y el honrado cada día de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos.